expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1934 en beneficio del pueblo de México, la clase trabajadora, la soberanía y el desarrollo nacional, y la nacionalización de la industria eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960 para que sus beneficios llegaran a los hogares de todos y a favor de la industrialización de nuestro país. Con la reforma se pone al servicio del capital todas las actividades relacionadas con la industria petrolera y eléctrica, las tierras, el agua, el subsuelo y el aire, sin consideración de los derechos de propiedad pública y social, la sustentabilidad ambiental e incluso la salud de la población. Al cederse a particulares funciones, facultades y responsabilidades exclusivas del Estado mexicano, se reduce su capacidad de dominio y control sobre recursos y bienes estratégicos fundamentales para la economía y el bienestar social. Se instaura un modelo basado en la explotación acelerada del petróleo y el gas natural, que agota el patrimonio no renovable en favor de las transnacionales y de los intereses energéticos y geoestratégicos de Estados Unidos, y socava la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. La reforma deja en letra muerta los principios de soberanía, independencia y seguridad nacional. El argumento central de la política de privatización es que deben suprimirse empresas públicas, abrirse áreas exclusivas y prioritarias a la inversión extranjera, nacional e internacional. No obstante, que los resultados de esa política están a la vista. La economía ha crecido 1.9% en promedio en los últimos 30 años. El 60% de los empleos se crean en la informalidad. Los salarios han perdido el 70% de su valor real. México es el único país en América Latina en que la pobreza ha crecido desde el 2006 y es el que registra la mayor desigualdad del ingreso en todos los países de la OCDE. Se han incrementado la violencia, la falta de oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, la migración forzosa y el abandono del campo. Se mantiene un gobierno en que prevalece la corrupción y el despilfarro. La reforma es contraria con la necesidad de modernizar el sector energético y convertirlo en palanca del desarrollo, empleos, ingresos para la inversión productiva, de respeto al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y a las comunidades. Tampoco se avanza en la transición energética y generación de tecnologías y energías limpias y sustentables. Se institucionaliza la explotación del petróleo y la electricidad por particulares a costa de la nación, a costa de que la nación pierda ingresos que han servido para educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico. Se deja a los privados la venta de servicios esenciales como los combustibles y electricidad, lo que de ninguna manera reducirá los precios del gas, electricidad, gasolinas y transportes. Con el régimen laxo de contratos que se pretende imponer, se perpetuará el control de empresas transnacionales enajenando la propiedad y la soberanía del país sobre sus recursos naturales. Con la aprobación de la ocupación temporal y de la servidumbre ilegal, se abrirán litigios que conducirán al despojo de tierras, ejidales, comunales, indígenas y de auténticos pequeños propietarios, en favor de empresas privadas con contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Se sientan las bases para desmantelar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad,
empresas que por más de 7 décadas han sido estratégicas para la industrialización y el desarrollo del país. En el caso de Pemex, se mantiene el régimen fiscal de derechos que le impidió destinar recursos para su expansión, mejoras tecnológicas y ampliación de infraestructura. La CFE tenderá a desaparecer porque se decreta su fragmentación, dejando al sector privado el segmento rentable del mercado. Se requiere un régimen laboral de excepción en que los trabajadores no podrán ejercer derechos elementales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por nuestro país. El despido y la pérdida de derechos que pende sobre la cabeza de miles de trabajadores será el resultado inmediato de esta reforma. La propuesta, termino, presidente, la propuesta que se discute es irresponsable, pues no contiene medidas de controles fuertes y precisas. Se mantendrá la corrupción en beneficio de intereses privados y de una casta de burócratas insaciable. Tal como se van a someter a consideración de este Pleno, no tenemos bases para asegurar que los precios de los combustibles y energía eléctrica van a bajar. Si acaso, el costo de la generación de electricidad podrá bajar en 5 años en el hipotético caso de disponer de gas suficiente y barato, pero la reducción del costo en un mercado abierto no implica en automático la reducción de precios. Tampoco sabemos la proporción de la renta petrolera que va a ser apropiada por los contratistas particulares. Esto quedará determinado discrecionalmente en cada contrato y en cada licitación por la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, no está garantizado siquiera que en 2015 se va a recuperar el 4.7% del PIB para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación. Lo que sí sucederá como resultado de esta reforma es el aumento de la deuda pública al absorber los pasivos pensionarios de Pemex y CFE sin que se deslinden responsabilidades, con total opacidad y sin la intervención del Congreso que le mandata la Constitución, y el pueblo de México pagará los excesos de la burocracia y los liderazgos corporativos, financiando pensiones de 70,000 pesos mensuales. El secretario de Hacienda debe explicar cómo se justifica la asunción de un pasivo de este tipo y el costo que se tendrá en el mediano y largo plazo para el pueblo de México. Finalmente, de mantenerse en sus términos la reforma a la ley de coordinación fiscal, costará a la hacienda pública, estatales y municipales 23,000 millones de pesos por la reducción que se quiere imponer a la recaudación federal participable. A lo largo del debate, como se ha hecho en la colegisladora y en las comisiones dictaminadoras, aquí y en el Pleno demostraremos la justeza de nuestras propuestas y las razones que nos animan en este momento histórico. El pueblo de México, a pesar de lo que le están imponiendo, no se rendirá y sabrá en su momento revertir estas reformas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez para hablar en contra del dictamen. Con su permiso, señor presidente. Un viejo dicho afirma: quien controla el petróleo, controla las naciones. Con esta ley, el Estado mexicano renuncia al control del petróleo y lo transfiere a extranjeros y particulares. La inversión privada
ha sido siempre ofrecida y defendida por algunos analistas oficiales y por el propio gobierno como la panacea, como la bala de plata que acabaría con el corporativismo, el sindicalismo nocivo y las prácticas ineficientes de empresas estatales. El camino que nos llevaría a la competencia feroz entre empresas, precios bajos y mejores servicios. Sin embargo, la evidencia histórica es contundente. Estos supuestos en ningún caso se han cumplido. De igual manera, en más de 20 años nos habremos de preguntar, ¿funcionó la reforma energética del Ejecutivo? ¿Se cumplieron las promesas con que el gobierno federal la defendió? La respuesta seguramente será negativa y constataremos que para lo único que sirvió fue para crear nuevos multimillonarios gracias al capitalismo de cuates. Nos encontraremos con más y mayor asimetría entre los que tienen todo y los que carecen de lo esencial, a los que solo les restará, en el mejor de los casos, su dignidad. Había que replantear el paradigma del petróleo, y esto no se hizo en esta reforma, que solo constituye un permiso para que otros hagan lo que hacía el Estado. Lejos de convertir al sector energético en una palanca de desarrollo, será el nuevo negocio de unos cuantos. Ante la falta de resultados tangibles, el gobierno federal se ha empecinado en afirmar que los resultados serán visibles en el largo plazo. Esto encaja a la perfección en la definición de largo plazo económico establecido por John McCain, el economista anticrisis, que fijó el tiempo como el recurso escaso más importante en la recuperación de una economía estancada. Los periodos largos son una guía engañosa para los temas de actualidad. A largo plazo, todos estamos muertos. La narrativa gubernamental hace agua con solo voltear la mirada a los estragos que dejó el desenfreno privatizador de los años 80 y 90. Y sin embargo, se insiste en seguir en el mismo camino. Prueba de ello son las aberraciones contenidas en el paquete de las leyes secundarias de la reforma energética, las cuales son de fácil y extensa enumeración. La ley de hidrocarburos permite el uso del fracking, aún a pesar de que organismos y activistas internacionales han expuesto evidencia contundente en contra de esta técnica, por la devastación del entorno que provoca. Se aprobó sin importar que se ha demostrado que de la fractura hidráulica emanan riesgos graves para la salud de los pobladores de las regiones en tierras de cultivo y de pastoreo, entre otros, como ha venido sucediendo sistemáticamente en mi tierra tabasqueña, inmensamente rica en hidrocarburos. Tabasco, quien aporta anualmente más de 146 millones de barriles al año de crudo y exporta el 40% del mejor gas al mundo. Esa es la riqueza que aportamos. Campeche, Tabasco y Veracruz, más de 1 billón de pesos al presupuesto de este país. Como escribió un respetable gobernador tabasqueño, Enrique González Pedrero, la riqueza del petróleo presenta dos rostros claramente definidos y diametralmente opuestos. Oro negro suele llamársele y, en efecto, tiene a la vez el resplandor del metal denominado oro, pero también tiene el rostro oscuro de la contaminación. No se puede considerar una opción para el desarrollo del sector energético del país a una herramienta que precisa de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, que utiliza cerca de 750 tipos de químicos tóxicos. Es un crimen. Lo anterior representa el debilitamiento y fragmentación de la política ambiental de todo el país y, sin embargo, toda la estrategia del gobierno federal para reducir el precio de luz y el gas descansa en la utilización intensiva del fracking. Conflictos sociales graves se suscitarán con esta medida en el corto plazo. Por otra parte, la servidumbre legal de hidrocarburos constituye la vía para que las tierras de comunales
pasen a manos de privados, para que las grandes empresas petroleras exploten los recursos que son de la nación y de los mexicanos. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas estará garantizado. El saqueo de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas será legalizado. Este mecanismo será la semilla del neolatifundismo, pues otorga las facilidades legales para el despojo y el atropello a pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios. La propiedad social de la tierra estará cancelada. Es la expropiación por causa de utilidad privada. Es la nueva conquista. Por otro lado, la Ley de Inversión Extranjera de continuidad al entreguismo de los gobiernos mexicanos. Se acentúa la desnacionalización de la economía mexicana, la desarticulación de empresas nacionales y la configuración de los poderes fácticos. ¿Qué no funciona en esta estrategia de explotación de los recursos naturales? No funciona lo que no contiene. Lo que no funciona es el permitir prácticas extractivas agresivas con el medio ambiente. No funciona el despojo de tierras de ciudadanos mexicanos en beneficio del gran capital extranjero. No funciona ser permisivos con empresas que otras latitudes han sido extractoras de la riqueza local y nada han hecho por el desarrollo de los países. No funciona una política minera rapaz de lo que encuentro es mío. Que no se diga que nadie lo advirtió. La aprobación de la legislación secundaria generará y agravará graves problemas para el país, como el desarraigo de los pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y los cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social, devastación ambiental. Patearán a nuestros indígenas. Concluyo, señor presidente. Se ensancha la puerta para el saqueo y la destrucción de los recursos naturales. Es el proceso acelerado a más hambre, a más miseria, a un colapso social, al tiempo. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Willy Ochoa. Con su permiso, diputado presidente, como nación tenemos el gran desafío de aprovechar los recursos naturales que impulsen nuestro crecimiento económico y, por supuesto, que genere más empleos. Los diputados federales que integramos el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo en que necesitamos un nuevo modelo energético que contenga una regulación robusta, que preserve la rectoría del Estado y que posibilite la concurrencia de los sectores social y privado para asegurar el abasto eficiente de petróleo, gas natural y electricidad a precios más bajos, lo que en última instancia seguramente mejorará la competitividad y la productividad de la economía en su conjunto. México ha sido privilegiado por la naturaleza con enormes yacimientos de fuentes diversas de hidrocarburos y de otros recursos energéticos. Anteriormente tuvimos mucho éxito al extraerlos en tierra firme y en agua somera, pero este escenario ya se agotó. Sin embargo, cuantiosas reservas de hidrocarburos permanecen aún sin aprovecharse y cuya extracción es considerada como no convencional, debido a los altos costos que implica su producción, lo que demanda un nuevo modelo
económico y jurídico para aprovechar estos hidrocarburos que hoy no se encuentran a nuestro alcance. Con el dictamen que hoy discutimos, dotamos de mayor certeza al sector, entre otros objetivos. Además, regulamos el reconocimiento y la exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos, así como también el tratamiento, refinación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo. Queremos más empleos, queremos más crecimiento para el país y lo logramos con esta regulación de vanguardia del presidente Enrique Peña Nieto que hoy discutimos ante el Pleno. Transformar significa modernizar a Petróleos Mexicanos. En la denominada Ronda Cero, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a Petróleos Mexicanos para realizar la exploración y explotación de hidrocarburos. Adicionalmente, nuestra empresa petrolera podrá celebrar alianzas y asociaciones para participar en los procesos de licitación de contratos bajo esquemas que permitan la mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades en las que comparte costos, gastos, inversiones, riesgos, así como utilidades y producción. En concordancia con lo anterior, nuestra empresa nacional contará ahora con mayor capacidad técnica, con mayor autonomía financiera y de ejecución para extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Este dictamen representa el sentido patriótico que ha guiado su confección y su discusión en comisiones, ya que las nuevas leyes respetan nuestra soberanía nacional y por esto en las actividades de exploración y extracción se debe de alcanzar por lo menos el 35% del contenido nacional. Esto fortalece el mercado interno y el sector empresarial mexicano al garantizar la inclusión del contenido nacional en cada contrato. El nuevo arreglo institucional permitirá la expansión de los ingresos del Estado mexicano para financiar el desarrollo de infraestructura y asegurar la cobertura de los programas sociales, del desarrollo de infraestructura que contribuye a superar la pobreza de importantes sectores de la población y disminuyan la todavía enorme disparidad regional en el país. Diputado, ¿me permite un momento, por favor? La diputada Claudia Águila desea formularle una pregunta. ¿La acepta usted? No, presidente. Continúe, consentido. La trascendental reforma energética que hoy estamos concretando representa tal vez la última oportunidad de emprender la profunda transformación de nuestro país en el mediano y en el largo plazo. Por ello, el grupo parlamentario del PRI trabaja pensando en las futuras generaciones. Estas leyes, compañeras y compañeros, son un mensaje al mundo entero. Estamos listos para ser competitivos. Estamos preparados para recobrar el lugar que México merece en el mundo como una potencia petrolera y energética. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Alfonso Durazo Montaño. Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, creo que el vacío que observamos en las curules de esta Cámara habla de la irrelevancia que tiene, no obstante el contenido de los discursos en esta tribuna, para la mayoría de los diputados esta discusión. No en vano, los diputados
somos el hazmerreír del país por las decisiones desacertadas y atropelladas que aquí se toman. Y cuando conozco los términos del dictamen sometido a nuestra consideración, veo que esa valoración es más que merecida. Cuando leo esos términos, las primeras palabras que vienen a mi memoria son las de diputados santanistas, traidores y vendepatrias. La privatización del petróleo ha sido históricamente un rabioso anhelo de los ultraconservadores del país, encabezados por el PAN. Lo grave es que ahora lo asume el PRI con la misma rabia que históricamente luchó el PAN. ¿Qué importa realmente cuán alentadores sean los discursos de quienes avalan este dictamen? ¿Qué importa que nos concedan algunas migajas? La mayoría de su contenido es retórica de coyuntura, retórica tradicional. Esos mismos que han venido aquí a ponderar los beneficios de esta reforma son los mismos que ven a Peña Nieto como una deidad sexenal, sin ningún valor en su palabra. Son los mismos que, al decir de Maquiavelo, carecen del temple moral para actuar con libertad, para valorar el contenido de la iniciativa y votar según los intereses de sus representados. Nada importan sus promesas de baja en los precios de la luz y la gasolina. La realidad es que la reforma energética, la privatización de Pemex caerá como cachiporra en la cabeza de cada uno de los mexicanos. La realidad es que PRI y PAN y la oposición del gobierno, que no al gobierno, han tomado decisiones sin límite alguno a favor de los intereses transnacionales y en perjuicio de la gran mayoría de mexicanos. Lo han hecho tantas veces que en realidad no deberíamos de sorprendernos. La iniciativa recoge únicamente los argumentos de los chaperones del Banco Mundial y de las empresas transnacionales. Recoge únicamente los argumentos de los legisladores del PAN y del PRI y de sus diputados putativos que integran, insisto, la oposición del gobierno, perteneciente al gobierno y no la oposición al gobierno. Lo explica también el hecho de que las petroleras no tienen amigos entre los mexicanos, cuentan con algunos vasallos y con eso les es suficiente. Son quienes les han servido la mesa para que lleguen a recoger el pastel y no lo han hecho ni siquiera por ingenuidad. Muy pronto, lamentablemente, a los narcopolíticos se sumarán los petropolíticos. No pretendo ser fatalista, pero basta con voltear la vista a las privatizaciones previas, bancos, Telmex, aeropuertos, para ver cómo nos ha ido. No hay un solo diputado, una sola diputada que avale este dictamen, que pueda subir a esta tribuna a poner un ejemplo de empresa privatizada que haya representado un beneficio, así sea mínimo, a los consumidores mexicanos. Entiendo que la Diputación priista y panista no tengan objeción alguna en la cláusula de impunidad porque han sido sus beneficiarios. Parafraseando un dicho de mi pueblo, diré que los panistas se hicieron de mulas Pedro precisamente con la corrupción en Pemex durante sus 12 años en el poder.
recibieron el poder el año 2000 con el país en el lugar número 53 del ranking de corrupción, y 12 años después lo entregaron en el lugar número 100 según datos del Banco Mundial. Y la ubre a la que se plegaron con voracidad desconocida fue precisamente Pemex. Si eso es explicable en el PAN, no lo es en el PRI, que acepte sin remilgos de ningún tipo las condiciones de saqueo que imponen al campo. ¿Cómo pueden aceptar que se deje además a Pemex la basofia petrolera? ¿Cómo pueden aceptar la corrupción estructural en Pemex mientras congelan la iniciativa de la Comisión Anticorrupción en esta Cámara? ¿Cómo pueden aceptar un nuevo Fobaproa convertido ahora en un Pemexproa según nombre atinado que le ha impuesto el diputado Ricardo Mejía? Termino, presidente, y que representará 1.780.000 millones de pesos como responsabilidad a todos los mexicanos. En esta sesión asumimos en realidad a una representación teatral más que a un debate convertido en monólogo por una mayoría a la que le han impuesto como mulas de carga una ley llena de coartadas. Dado que en esta Cámara ha dado sobradas pruebas de haberse convertido en una ventanilla de trámite para el Ejecutivo, solicito muy humildemente a los señores Humberto Castillejos y Aurelio Nuño que permitan a su bancada, cuando menos, un debate mínimo respecto a este tema tan trascendental para el país. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Juan Bueno Torio. Gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Diputado Alfonso Durazo, no le acepto el calificativo de traidor. El hecho de que estemos apoyando esta reforma porque es nuestra convicción no implica que seamos traidores a la patria, como usted lo ha dicho aquí, pues tenemos visiones distintas de ver las cosas y por eso pertenecemos a partidos distintos. Yo respeto su decisión y su ideología, que no le da a usted el derecho a darnos ese calificativo, porque si nos ponemos del otro lado, podríamos estar planteando que ustedes están de acuerdo que Shell y Valero y todas las empresas que nos venden gasolina sigan vendiéndonos gasolina, que todas las empresas europeas que nos venden petroquímicos en un 75% nos sigan vendiendo petroquímicos, y que todas las empresas que nos venden gas por el 35% y caro a $17 en algunos casos las facturas, sigan vendiéndonos, que sigamos dependiendo de esas empresas para estar perdiendo nuestra soberanía. Eso implicaría ver el asunto como traición del otro lado y no quiero entrar en ese debate. Por otro lado, compañeras, compañeros, hoy estamos discutiendo esta reforma desde el punto de vista de la Ley de Hidrocarburos. Y en este planteamiento, el país, el Estado mexicano, no está renunciando al control del petróleo. Hay que leer bien todo el contexto de la reforma y todo lo que implica las leyes adicionales. Hemos creado un entramado institucional que fortalece la Rectoría del Estado en el aspecto de los hidrocarburos. Tenemos una realidad, somos deficitarios, ya no podemos seguir descansando el desarrollo y la explotación de la energía de nuestro país en los hombros de solo 2 empresas, cuando en el resto del mundo las empresas se acompañan para detonar su desarrollo en energía. Es evidente
por la realidad que vivimos y la pérdida de soberanía que estamos teniendo al depender de insumos energéticos de otros países, es evidente que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad han perdido su capacidad de ejecución y su capacidad de inversión para satisfacer la demanda de todo México. Por eso es que se está abriendo esta oportunidad para que también, conjuntamente con las empresas del Estado, inviertan los particulares, para jalar la carreta entre más y tratar de acelerar más pronto el desarrollo de nuestro país. Se establece que sí habrá inversión privada en México, pero bajo la rectoría del Estado y bajo este entramado institucional que no tendrá otra función y otro objetivo más que maximizar el valor de la renta petrolera para el beneficio y desarrollo de nuestro país. Mucho se ha hablado de que a través de los contratos perderemos el control del petróleo. No es así. Habrá que leer puntualmente toda la legislación de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para identificar dónde están los controles y dónde el Estado mexicano se beneficiará de esta reforma. Se queda claramente que quien tiene mano en esta propuesta, en el caso de los hidrocarburos, es Petróleos Mexicanos con la ronda 0, en donde tendrá la oportunidad de escoger en dónde se siente más cómodo y con mayor potencial para detonar esa productividad. Se establecen mecanismos para garantizar a los tenedores de las tierras que cuando llegue cualquier empresa a hacer actividades productivas en su terreno estén protegidos. De eso se trata esta ley, de protegerlos, porque hoy no tienen una protección legal para poderle cobrar a Pemex los daños que ocasionan en sus terrenos, y ya no se diga ni siquiera una renta por la ocupación superficial y menos una participación de la operación del negocio. No se nos olvide que el petróleo y los hidrocarburos son de la nación, no del dueño de la tierra en donde están ubicados en su subsuelo, y por eso es importante hacer estas definiciones. Esta ley cuida el interés de los propietarios de la tierra para que no sufran y no vean vulnerados sus derechos. También hemos tratado en esta reforma la ley de minería para poder armonizar actividades productivas entre la minería, la explotación del gas en otra parte del subsuelo y aún también en más profundo del subsuelo donde pudiera encontrarse petróleo crudo. Esta es una reforma que le da seguridad jurídica a todos los que se meten en este negocio y le dará al país una mayor trascendencia y una oportunidad de tener energía suficiente, con oportunidad de buena calidad y sí, a mejores precios cuando esta reforma madure dentro de unos 4 o 5 años. Hoy parece que hay quienes quieren torpedear esta reforma. Yo, en lo personal, sí quiero que esta reforma funcione. Yo sí quiero que como país trascendamos en esta reforma energética para mejorar y consolidar más inversiones en nuestro país, no solo en la energía, sino en otras ramas de la actividad productiva que por escasez de energía y por carestía de la misma energía no están instalando sus industrias en nuestro país. Yo sí quiero que funcione esta reforma y los invito a todos, a mis compañeros del PAN, a los de todos los partidos, a los compañeros de la izquierda, a que nos sumemos después de aprobada esta reforma, a que la reforma funcione y funcione bien y por el bien de México. Que todos nos ocupemos de perfeccionar estos instrumentos para que México trascienda a un futuro de mayor certeza y de mayor seguridad para todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo.
Adelante, diputado. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, particularmente a diputado Juan Bueno, debo decir a ustedes que invariablemente me he esforzado por ser un político tolerante y de vocación constructiva. Sin embargo, mi calificativo de traidores lo baso en dos elementos. Creo que no han medido las consecuencias reales de la decisión que hoy se está tomando en esta Asamblea. Y la prueba de que no las han medido es que no les importa a las diputadas y a los diputados seguir el debate. La mejor prueba es que esta sala, este pleno, está vacío. Es un semipleno. Pero el segundo es sugerirle al diputado Juan Bueno que lance la vista a sus propias filas, de donde surgieron las primeras descalificaciones a quienes tenemos una visión distinta a la que ustedes precisamente están avalando. Nosotros la hemos sustentado con argumentos comprensibles para la ciudadanía, no en una retórica hueca que no entendemos ni los propios diputados, mucho menos podríamos comprar o podrían comprar el resto de los mexicanos. Pero también está en el descalificativo en el calificativo de traidores a la nación aquella merecida reflexión de Lázaro Cárdenas que dice que todo aquel servidor público que dispone de los bienes de la nación para entregarlos a manos extranjeras es un traidor a la patria. Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Alejandro Cuevas Mena. Compañeras diputadas, compañeros diputados, qué bueno que los diputados del PAN reconozcan que cuando la gente se dé cuenta de lo que están haciendo, de este gran atraco que le están haciendo a la nación, se los van a cobrar con votos, porque les mintieron. No se los prometieron en campaña. Se los van a cobrar cuando se den cuenta de que están vendiendo a la nación. No se llenaron, no saciaron sus instintos con los 6 años de Fox y con los 6 años de Calderón. Hoy quieren ver sus nombres como socios de esas empresas o como consejeros en sus consejos de administración. Yo sí, no me pueden decir, a lo mejor dicen electoreros, puede ser, pero no seremos vendepatrias, no seremos ratas y mucho menos traidores a la patria. El propósito de la defensa nacionalista de la riqueza de nuestro país, que motivó al general Lázaro Cárdenas en 1938 a expropiar las compañías petroleras, la expropiación petrolera, fue una respuesta soberana del presidente Cárdenas ante la rebeldía de las petroleras extranjeras que se negaron a respetar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de las demandas salariales y prestaciones laborales de los trabajadores petroleros. La reforma energética de Peña Nieto integra una contrarreforma laboral,
Los trabajadores petroleros y electricistas perderán sus derechos al reparto de utilidades y se les presionará para que pasen al injusto régimen de pensiones individuales administradas por las depredadoras Afores. Y lo más lamentable es que los supuestos dirigentes de los trabajadores de Pemex y de la CFE aplauden y votan a favor de la reforma energética y traicionan los intereses de sus representados. Los neoliberales del PRI, PAN, Verde y PANAL están creando con su contrarreforma energética un nuevo poder fáctico, encarnado en las petroleras extranjeras, que en nuestra historia ha dado muestras de sus ansias de injerencia política. Las petroleras extranjeras, una vez instaladas en el país, no dejarán que se les regule y tienen una amplia experiencia en violentar los escenarios políticos. No hay que olvidar la decena trágica para asesinar a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, los primeros presidentes y vicepresidentes democráticos de México. ¿Qué hizo el presidente Francisco I. Madero que desató la reacción de las petroleras que acabó con su vida? Sencillo, tomó la decisión soberana de obligarlas a pagar un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo, o sea, 3 centavos por barril, y a registrarse para que el Estado mexicano tuviera control estadístico de la cantidad de petróleo que exportaban y del pago mínimo de sus impuestos. La historia es ya conocida. Después del asesinato del presidente Madero, siguió la etapa más cruenta de la Revolución Mexicana. Los neoliberales crearon un monstruo económico y político injerencista que no van a poder controlar. La reforma energética neoliberal no se compadece del medio ambiente. Con todos estos de querer explotar el gas lutitas con el método del fracking, que pretenden explotar 20,000 pozos que provocarán daños severos al medio ambiente cuando se utilizarán miles de millones de metros cúbicos de agua que serán convertidas en fuente de contaminación para la fertilidad de la tierra, de los bosques y la vida de las comunidades rurales. ¡Qué paradoja! El PBM, que debería estar defendiendo al menos la conservación del medio ambiente, se ha colocado del lado de la reforma neoliberal que dejará una estela de muerte en la naturaleza, donde podrían dañarse las tierras de 5,866 ejidos de 260 municipios y 2 estados de la Federación. Los neoliberales del PRI, PAN, PRD, Verde y PANAL y el presidente de la República traicionan a sus electores, pues no les dicen la verdad de su anacrónica reforma. En campaña no le dijeron a la gente sus verdaderas intenciones. Diputado, ¿me permite un momento? La diputada gusto. Bonilla desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Con mucho gusto, diputada Juan. Adelante, diputada. Gracias, diputado Alejandro Cuevas. He estado escuchando atentamente su intervención y efectivamente nuestra fracción nos hemos pronunciado en contra de esta iniciativa de la Ley de Hidrocarburos. Desde su punto de vista, en su intervención, quisiera que nos comentara cuáles cree que son los daños más severos, que ya se han comentado algunos, pero creemos que aún faltan. ¿Cuáles son los daños más severos que esta contrarreforma energética va a traer a los mexicanos y a este país? Con mucho gusto, diputada Bonilla. Miren, podemos sintetizar en algunos puntos. Por ejemplo, se pierde la soberanía nacional al dejarle al gobierno federal la propiedad y el dominio de todos los bienes de la nación, de la tierra, de los mares. O sea, el Estado soy yo, el dueño soy yo. Eso están haciendo que sea el presidente de la República. Se pierden derechos laborales. La reforma laboral permite ahora los contratos a prueba de los trabajadores. Esta reforma que se hizo hace un año fue el último albazo de Felipe Calderón, donde ya se pueden contratar a los trabajadores a prueba y por hora. Y esto va a contrastar con el voraz enriquecimiento que obtendrán las nuevas contratistas transnacionales. Fíjense, los trabajadores no van a tener derecho ni siquiera al reparto de utilidades de estas empresas. O sea, esta es una revancha, pareciera que es una lucha entre el comunismo y el capitalismo.
se están vengando de los trabajadores. Ya cualquier trabajador que comúnmente goza de las utilidades, con esta reforma ya no las van a poder realizar. O sea, hay un daño al medio ambiente muy grave con el fracking, que es una contaminación de aguas y tierras que busca el deterioro ambiental en toda costa. Esto ya se está prohibiendo en Europa y en varios países de Europa. Despojos de tierras a los campesinos, a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios, incluso a los grandes propietarios. Le llaman ocupación temporal. Podemos ver que cuando en las guerras, los noticieros, los países utilizan el término de ocupación, van y ocupan un territorio. Pues eso es lo que van a hacer las transnacionales, van a invadir las propiedades de las y los mexicanos. Fíjense, también le van a cargar un pasivo laboral que entre la CFE y Pido Pemex… que vuelvan a poner a funcionar el reloj, diputado, porque… Le estoy contestando, sí, presidente. pero si me permite, a mi juicio eso es un fraude a la ley, ¿no? Cuando un compañero hace una pregunta para darle más tiempo al orador, le pediría que, como todos nos hemos sujetado al tiempo, que pudiéramos ir concluyendo con la intervención, diputado. Mire, más de 1.7 billones de pesos. Ese es el gran despojo que le van a hacer al erario público. Más de 1.7 billones de pesos. Yo no dudo que el PAN haya negociado en esta contrarreforma la impunidad para su excandidato a gobernador de Campeche, que no siendo funcionario, expide un adendum de cientos de millones de pesos a favor de oceanografía y ahí sigue libre. Miren, sus gobiernos no han tenido la capacidad política ni el sentido patriótico que se requiere para evitar la privatización. Por el contrario, han aceptado y negociado la entrega de la riqueza de México. Nuestra economía ha quedado subordinada a economías centrales, porque esta reforma y estos ajustes no son más que una estrategia política y financiera que promueve los intereses de los países industrializados, de las grandes empresas transnacionales y de los grandes bancos de esos países. Por eso, la fracción parlamentaria del PRD se opone a la anacrónica reforma energética neoliberal y propone una salida democrática, política y pacífica, realizar una consulta popular para el 6 de junio del 2015, para que los mexicanos, las mexicanas, decidamos en las urnas qué hacer con nuestros recursos energéticos, si se deja en manos privadas o se conserva en manos de la nación. El senador David Penchina dice que no le tiene miedo a la competencia, a los ciudadanos que los hicieron legisladores, que se atrevan a realizar este acto democrático más importante de nuestra historia democrática, la consulta popular. El paso de los recursos energéticos de la nación a la privatización es un asunto trascendental que los legisladores neoliberales no tienen la facultad ni moral ni ética para decidir. Esta decisión corresponde a las y los mexicanos. Por su tiempo, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra… dígame, diputada. Sonido en la curul de la diputada Ceseñas. Con todo respeto, ¿en qué fundamenta su apreciación e interrumpe a la diputada que hace de manera acertada preguntas a quien está en la tribuna? Yo no he visto en ninguna parte del reglamento de esta Cámara de Diputados que usted tenga atribución de suponer, y usted debe de conducir lo que sí dice el reglamento, debe de conducir, y si en su momento alguna o alguno de los diputados de esta legislatura solicita la palabra, es su obligación darla y no hacer suposiciones como lo hizo de manera muy irresponsable. Es cuanto, presidente. Déjeme responderle también con todo respeto, diputada. A todo el que ha solicitado la palabra se le ha dado la palabra. Yo pedí que se echara a andar el reloj porque a mi juicio había contestado a la oradora. Permítame. Y es mi obligación moderar el debate como presidente de la mesa. Le pedí al diputado que pudiera concluir y he sido absolutamente tolerante en este debate.
Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez. Compañeras y compañeros diputados, decía un ilustre sonorense, el indio Cajeme, antes como antes y ahora como ahora. Y es que hoy los mexicanos vivimos una nueva realidad. Por un lado, crece nuestra demanda de energéticos en México, pero al mismo tiempo disminuye su producción. Y esta situación nos ha llevado a enfrentar dos problemas. Por un lado, un aumento en los precios de los energéticos y por el otro lado también una importación que ya se ha hablado de ella. Y es que valdría la pena, a propósito de lo que se ha venido discutiendo en este recinto, preguntarnos, ¿qué es más soberano? ¿Seguir comprando nuestros energéticos en el extranjero o producirlos nosotros mismos? ¿Qué le beneficia más a México? ¿Vender un barril de petróleo a $100 o darle un valor agregado a nuestro petróleo con plástico, petroquímicos y poder generar un círculo virtuoso en donde se generen más empleos en nuestro país? ¿Quiénes son acaso los más beneficiados para que las cosas se queden como están? Que podamos seguir viviendo como hasta hoy en el status quo. Por eso pienso que los traidores a la patria son solamente unos. Traidores a la patria son aquellos que se oponen a que en nuestro país tengamos energía más limpia y tengamos energía más barata. Los diputados del PRI acompañamos al presidente Enrique Peña Nieto en su esfuerzo para mover a México y para transformarlo. Mover a México significa hacer de nuestro país un estado que sea más productivo, en donde sea más barato vivir y en donde sea más barato producir. Diputado Por eso es importante. Astiazarán, ¿me permite un segundo? Sí, el claro. diputado Silvano Blanco desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Con mucho gusto. Adelante, diputado. Sería de manera muy concreta. Yo coincido con usted efectivamente de que es mejor darle valor agregado a nuestro petróleo. Pero usted, ¿de quién considera que ha sido la culpa en todos estos años de no haber tenido la capacidad de tener las refinerías en nuestro país? ¿Y por qué estar importando indebidamente gasolina? Porque era un negocio para quienes estaban en el gobierno anteriormente. ¿Quiénes son los responsables de eso? Aquí solamente hay un responsable, compañero diputado. El manejo ineficiente, irresponsable que hemos tenido de los energéticos en nuestro país. Necesitamos generar competencia y que la competencia nos lleve a tener mejores precios y, por supuesto, a tener mejores servicios. Continúe, diputado. Necesitamos, en síntesis, construir nuevos y mejores modelos institucionales, generar esa competencia que nos pueda tener, insisto, que nos lleve a tener mejores precios y mejores servicios, pero que al mismo tiempo el Estado no pierda la rectoría de nuestros energéticos. ¿No les parece quizás contradictorio cuestionar el crecimiento económico de México y al mismo tiempo negarle al país la posibilidad de tener energéticos más baratos, tener hidrocarburos y electricidad más baratos? De eso se trata la reforma, de poder reducir no solamente los costos de vida de los mexicanos, sino reducir también los costos de la producción en México y que esto nos lleve al crecimiento económico que todos estamos buscando. Muchas gracias. Diputado Astiazarán, antes de que se retire, la diputada Bojorquez deseaba formularle una pregunta. Con mucho gusto, ahorita voy a su curul y ya platicamos. Por respeto al tiempo de todos,
me niego a que me formule la pregunta. Muchas gracias, diputado. En los términos del acuerdo parlamentario que hoy votamos, informo a la Asamblea que aún están anotados para la discusión en contra del diputado Jaime Bonilla, la diputada Luisa María Alcalde, el diputado Miguel Alonso Raya, la diputada Lilia Aguilar Gil, la diputada Aida Valencia, la diputada Graciela Saldaña, la diputada Amalia García y el diputado Manuel Huerta. Pero estoy obligado a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones de la Presidencia y votación económica, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los